No sabemos si sorprendente o no, pero ha habido otro cambio de rumbo de Donald Trump hacia España. En la cumbre de la OTAN, primero cargó con dureza contra nuestro país. Escuchen. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please. Añadió que es España un socio terrible de la alianza, que no participa y que no quiere pagar. Amenazó también con cortar, dijo, todas las relaciones comerciales. Eso fue primero, pues que tan solo unas horas después Trump, en un giro en principio inesperado de guión, que no es el primero que le vemos, cambió las críticas por elogios. I did have issues with Spain, and I still do. But Spain came back all the way today. Spain was very generous today. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el jueves 9 de julio del año 2026. Esto es Más de Uno, esto es Onda Cero, esto es la radio. Y si me dejan les cuento una historia que es muy corta. Bueno, la de hoy nos la cuenta Félix Rodríguez de la Fuente. En el Carrizal sopla el viento y se escucha el canto de los pájaros que viven en esta zona. Ahí ven una gran ave, que es la hembra del cuco, que está poniendo su huevo en un pequeño nido. Es la historia del cuco, o de los cuclillos, contada por el amigo Félix en su programa Fauna de 1970. Del cuclillo, o cuquillo, que también se le llama, o el cucúlido, anuncia con su canto la llegada de la primavera, y en Japón es símbolo del amor no correspondido. Pero contó Félix Rodríguez de la Fuente con imágenes verdaderamente crudas, como es también una pequeña bestia que cuando nace en un nido, que por cierto no es el suyo, bueno, por cierto, esa es la esencia, ¿eh? Que le pone, la hembra pone los huevos en un nido que no es el suyo, se deshace después el recién nacido de los otros polluelos lanzándolos por la borda. En el silencio del Carrizal se oirá la voz del cuco, monótona y cargada de poesía. Pero sus polluelos trabajan dramáticamente, arrancando la vida precisamente a los legítimos propietarios de los nidos montanos. Siempre he pensado que la forma de hablar de Rodríguez de la Fuente fue una inspiración para José María García, porque tienen la misma cadencia, ¿no? Pero ahora escuchándole creo que es una mezcla de García con Iker Jiménez, Félix Rodríguez de la Fuente. Vuelvo al cuco. No es por su pulsión arrojahuevos o por su condición de asesino de crías, por lo que el nombre del cuco acabó asociado en algunos países de la América hispana a la chifladura. Se cree que es más por el sonido repetitivo de su canto, el cucu, 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 lo que hizo que prosperara la expresión estar cucú, para referirse burlonamente a alguien que está perdiendo la cabeza. En Bolivia y en Chile, y por el mismo motivo, cucu fato es quien está más para allá que para acá. En España, como sabemos, cucufato es el santo al que hay que atar los cojones, con perdón, para encontrar las gafas que no sabes dónde has puesto, o el décimo de lotería que has extraviado, ¿no? Hasta que no lo encuentre, no te los desato, dice el refrán. Bueno, el caso es que estar cucú hizo fortuna como befa, bufa o rechifla para señalar al otro como un caso perdido de juicio extraviado. En inglés también, solo que allí la sílaba acentuada es la primera y por eso dicen cuckoo. Cuckoo. Estas gracias a nuestra intérprete. Donald Trump declaró ayer que los ayatolás iraníes con los que ha negociado y desnegociado el acuerdo de paz que iba a cambiar para siempre la historia de Oriente Medio son tipos raros que no están bien. Dijo Donald Trump que están cuckoo. There's something wrong with them. They're cuckoo. They're cuckoo. Puede que los ayatolás o los ayatolas estén mal de la perola, por utilizar una expresión escrupulosamente diplomática. Pero ocurre que quien empieza a dar síntomas inquietantes de estar cucú, yo creo que es Donald Trump. El petulante emperador de los Estados Unidos que después de dar por roto ayer el acuerdo de paz con Irán, llamar escoria a los gobernantes iraníes, amagar con retomar hoy mismo los bombardeos en Teherán, que de hecho se han retomado, o sea, no hace falta explicar el efecto que todo esto, en boca de Donald Trump, tuvo en las bolsas, los índices en rojo y en el precio del petróleo, a 8% arriba. Habiendo empezado el día diciendo todo eso, resulta que terminó el día diciendo lo contrario, que no existe posibilidad alguna de que la guerra en Irán se reanude. Átame esa mosca por el rabo. El zafio emperador de los USA, que después de estrenar la cumbre de la OTAN humillando a sus colegas los gobernantes europeos, tachándoles de inútiles, de desleales por no haberle acompañado en su aventura iraní, después de haber reclamado de nuevo que Groenlandia pase a estar bajo control estadounidense, se reunió con todos ellos a puerta cerrada. De Groenlandia no dijo ni media palabra y salió describiendo la reunión como una suerte de fraternidad idílica
en la que allí dentro, dijo Trump, todos le habían dicho lo mucho que le quieren y él a ellos. Si hubieran podido ver el respeto y el cariño en la sala, ellos dijeron, lo queremos, señor, lo queremos mucho. Eran adultos quienes lo decían. ¿No es bonito? Quizás, no sé, quizás intentaban llegar a mí. Admitamos que con Donald Trump ya es imposible analizar en serio el desarrollo de una cumbre, de la OTAN o de lo que sea. O sea, él llega rezongando, desdeña a sus colegas, se arrima exhibiendo bromance con Erdogan o a Erdogan, se mofa de Giorgia Meloni, provoca a la señora Frederiksen con el tema Groenlandia, se venga de Macron, de Starmer, de Merz, se deja adular por Mark Felpudo Rutte, y cuando tiene a todo el mundo hasta las mismísimas narices de tener que aguantar sus groserías, su arrogancia, sus desplantes, se hace una declaración de amor a sí mismo y concluye que la cumbre ha sido fructífera y francamente interesante. Dices, oye, pues muy bien. La estrategia de sembrar el caos y volver loco a todo el mundo en realidad solo funciona en la cabecita del presidente estadounidense. Los gobiernos europeos, mansos, pero habiéndole tomado ya la matrícula, saben que están lidiando con la mayor amenaza interna que ha tenido la OTAN para la supervivencia de la propia OTAN y de la no agresión al socio, que es la esencia de esta alianza defensiva. No es cucú, sino cuco el estadounidense. Este pequeño monstruo, con unos movimientos perfectamente estudiados, derriba y expulsa del nido los huevos de los que hubieran nacido sus competidores. El monstruo de la Casa Blanca, al que Europa ya tiene fichado, pero al que no ha sido aún capaz de encontrar una forma planificada y racional de tratar. Sin duda porque él hace imposible cualquier pretensión de planificar nada. Fíjate que ya había demostrado Trump ayer la fijación ligeramente patológica que tiene con nosotros, con España, con el gobierno de Pedro Sánchez. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please. Ya había dicho esto, que somos un socio terrible de la OTAN, que no queremos pagar, que no queremos participar, que él ya ha dado instrucciones para romper toda relación comercial con nuestro país. Dice, pero otra vez, pero no la había roto ya la relación comercial. Cucu. Como diría Félix, no Casillas, sino Rodríguez de la Fuente, esta es la naturaleza de la fauna. Y por hoy, queridos telespectadores, me despido de ustedes como siempre, deseándoles que nuestra próxima expedición a la naturaleza sea tan interesante al menos como la que acabamos de hacer. Ernesto Ekaizer, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Pendientes de la última hora, conexión con Ekaizer, que decía, es muy importante y hay que comentar lo de Donald Trump, amenazando con romper relaciones comerciales con España, y el PP, por cierto, mira, de esto ha hablado, pero para cuestionar al gobierno español. Buenas tardes, Ernesto, ¿cómo lo ves? Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo siguiendo a Trump y... Vamos por partes, ¿cómo ves lo de Donald Trump, Ernesto? Yo quería aportarte... Yo creo que es una bravuconada de Trump, ya lo está haciendo con Meloni, con la primera ministra italiana, que la está atacando día sí, día no. Quería aportarte lo que dice el Departamento de Estado sobre España, en su último informe de carácter estratégico sobre España como país de inversión. Y son muy pocas líneas, pero creo que merecen la pena leer. Dice, España tiene una infraestructura de clase mundial, de primera clase, excelente. Muy bien educada fuerza de trabajo en sectores críticos. Un gran mercado interno y relativamente costes de energía bajos, lo que hacen de ese país un excelente país para la inversión extranjera. Punto, como diría Rajoy. Entonces, aquí yo creo que hay un problema, y es que este informe del Departamento de Estado, que es del año 2025, en otros términos es el último informe sobre España y el perfil inversor de España, y desde luego no te voy a citar la cantidad de cosas positivas que dice, porque es un informe muy largo, un informe muy exhaustivo. Lo que revela es que Trump es un bravucón que ataca
insisto, no solo a Pedro Sánchez, también a Giorgia Meloni en este momento de manera central, pero que en realidad la política interna y exterior americana va por otro lado, porque los americanos, que son constituyen el primer inversor en términos de capital en España, pues piensan radicalmente distinto de Trump. Y el propio Departamento de Estado, que está a cargo de Marco Rubio, que es una de las principales figuras del gobierno de Trump, opinan lo que te acabo de mostrar. Es decir, que España es un destino excelente para las inversiones extranjeras y así se demuestra, siendo Estados Unidos el primer inversor extranjero en España. Es una cortina de humo. Esto detrás es una cortina de humo para tapar algo. Hagamos de la necesidad virtud. Vamos a ver, es que... Cierro contigo, Chema. Aquí hay los grandes patriotas que dicen Sánchez nos lleva a la ruina. ¿A quién se le ocurre pelearse con los Estados Unidos? ¿Quiénes nos creemos que somos? En primera instancia se compró todo el relato trumpista de la falta de compromiso de España, de la deslealtad de nuestro país, del incumplimiento de nuestro país. Cuestión que jamás se ha dado, porque nuestro país es un país que cumple sus acuerdos, que cumple sus pactos, que es un país leal y comprometido con los socios occidentales, con los convenios internacionales y con la organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahora, también es un país con dignidad y con nuestras propias necesidades. Y cuando alguien desde fuera y de esa manera te dice lo que tienes que hacer y no estás en condiciones de cumplirlo, entre otras cosas, porque nuestros recursos como país son los que son y porque las dificultades parlamentarias que tiene este gobierno, tienes toda la razón, son las que son. Pero, y porque además, oye, en la valoración del esfuerzo económico que hace nuestro país, pues yo creo que el gobierno de España ha hecho bien en meter distintas variables que cuestan dinero, que son eficaces para la OTAN y que no son sencillamente tome usted otros miles de millones de dólares para comprarles más armamento.